El público siempre cree que las guerras comienzan con explosiones, que un conflicto se enciende cuando un misil cruza el cielo, cuando los noticieros muestran fuego, humo y sirenas. Pero la verdad es completamente diferente. Las guerras reales empiezan en silencio, y este silencio empezó una noche sin luna, cuando un satélite militar captó un fenómeno imposible, la desaparición simultánea de 17 buques petroleros en el Golfo, no hundidos, no atacados, simplemente borrados, como si alguien hubiera apagado su existencia con un interruptor invisible. Ese fue el primer signo. El segundo llegó 2 horas después, cuando un algoritmo financiero detectó un patrón tan extraño en el movimiento del dólar que solo podía significar una cosa: alguien estaba saboteando la economía global desde las sombras. Pero el tercer signo fue el que realmente heló la sangre de los que entienden el poder. En menos de 14 minutos, las rutas de energía que alimentan a medio planeta quedaron paralizadas, sin explosiones, sin amenazas públicas, sin declaraciones oficiales, solo silencio. Un silencio tan perfecto, tan artificial, que los analistas de inteligencia en Washington, Teherán, Ankara y Bruselas sintieron el mismo escalofrío recorrerles la espalda. Ningún país, por muy poderoso que fuese, podía generar una interrupción así sin dejar huellas. Esto no era un error técnico, esto no era un accidente diplomático, esto era un mensaje, un recordatorio de que antes de que las naciones se acusen, antes de que los gobiernos se señalen, antes de que los mercados colapsen, alguien ya había movido la primera pieza. Esa noche, y 3 agencias de inteligencia, cada una con agendas totalmente opuestas, detectaron la anomalía. Ninguna sabía que las otras también la habían visto, pero todas comprendieron lo mismo. Alguien estaba manipulando las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Alguien quería provocar un conflicto que, si estallaba, podría incendiar la economía mundial. Y ese alguien no aparecía en ningún mapa político. Esa fue la noche en que comenzó una guerra sin balas, una guerra sin ejércitos, una guerra donde los verdaderos protagonistas viven entre sombras, hablan en códigos y destruyen o salvan naciones sin que el mundo lo sepa. Una guerra que, como casi todas, jamás verás en televisión, pero sentirás sus consecuencias, aunque no te des cuenta. En cada crisis global, cuando los gobiernos parecen estar al mando, no hay figuras que jamás aparecen en pantalla. No se sientan en parlamentos, no dan discursos, no buscan votos. Son los intermediarios, los arquitectos silenciosos del poder. Personas cuya existencia nunca será confirmada, pero cuyas decisiones pueden alterar el destino de millones. Uno de ellos era conocido únicamente como el intermediario, un hombre sin país, sin filiación política, sin rastro digital. Para los pocos que sabían de él era una sombra, que solo aparecía cuando el mundo estaba a punto de derrumbarse. Esa noche, a las 3:17 de la mañana, su teléfono encriptado vibró con un mensaje de solo 6 palabras. El flujo cayó a cero. Actúa ya. No necesitó más información. Sabía exactamente qué significaba. Si las rutas energéticas habían sido detenidas, la tensión entre Irán y Estados Unidos estaba a punto de salirse de control. Y cuando esas dos potencias se acercan demasiado al borde, no es un país el que peligra, es el planeta entero. Sin hacer ruido, abrió un maletín negro que no contenía dinero ni documentos, solo una libreta con 28 números. Cada número pertenecía a alguien capaz de influir en mercados, gobiernos o corporaciones sin dejar huella. Personas que podían frenar un pánico financiero, reactivar un canal diplomático secreto o abrir una puerta que oficialmente siempre está cerrada. Marcó el primer número. Una mujer respondió desde Suiza con voz calmada. ¿Es real?, preguntó. Demasiado real, respondió él. Marcó el segundo. Un experto en redes energéticas desde Dubái habló sin saludo previo. Si alguien apagó los buques,
Alguien quiere una reacción. Y la reacción será desproporcionada, dijo el intermediario. Necesitamos tiempo. Marcó el tercero. Un analista de datos en Estambul habló con un susurro. El patrón no coincide con Irán, ni con Estados Unidos. Hay otra mano. Lo sé, respondió el intermediario. Y esa mano no puede seguir moviendo piezas. Mientras las llamadas se multiplicaban, algo comenzó a quedar claro. La situación no era un choque directo entre naciones. Había un actor oculto, un tercero, un grupo lo suficientemente poderoso para manipular rutas petroleras, provocar sospechas entre dos enemigos históricos y desestabilizar la economía global, sin ser detectado. Pero el verdadero problema no era quién estaba detrás, era por qué. Porque cada vez que un tercero empuja a dos gigantes a chocar, lo hace por una razón: cambiar el tablero del mundo y hacer que las piezas se muevan a su favor. El intermediario entendió que tenía una ventana muy pequeña para actuar. Si Irán interpretaba el silencio en el Golfo como un ataque encubierto, respondería. Si Estados Unidos veía la respuesta como una amenaza, reaccionaría. Y lo que comenzó con un apagón digital podría terminar con un incendio global. La misión era clara: encontrar al responsable antes de que el primer error se convirtiera en una cadena imposible de detener, y detenerlo sin que nadie, ni gobiernos, ni medios, ni mercados, supiera que estuvo a punto de comenzar una guerra que jamás sería reconocida oficialmente. Para encontrar al responsable, el intermediario necesitaba algo que ningún gobierno poseía: información sin filtro, datos no manipulados, análisis sin intereses políticos y acceso directo a las zonas grises donde la verdad nunca viaja sola. Tomó un vuelo bajo identidad falsa hacia un país neutral. No llevaba escolta, no solicitó protección, no anunció su llegada. Los que operan entre sombras no necesitan seguridad, necesitan anonimato, y él era un maestro en eso. Al aterrizar, caminó hacia un edificio anodino, sin letreros ni cámaras visibles. La puerta se abrió antes de que tocara. Una luz blanca, fría, reveló una sala sin ventanas. No había muebles, solo una mesa metálica y un grupo de especialistas que no pertenecían oficialmente a ningún país. Había un experto en ciberseguridad ruso con pasado militar, una analista de energía turca con conexiones en Medio Oriente, un criptógrafo europeo capaz de descifrar lo indescifrable, y un exconsultor financiero que conocía los movimientos del mercado antes de que el mercado los conociera. Nadie saludó. Nadie perdió tiempo. La analista habló primero. No fue un fallo técnico, dijo mientras proyectaba algoritmos en una pantalla. Esto es una operación coordinada, precisa, sin errores, sin ruido en los registros. El criptógrafo añadió: los buques no desaparecieron, sus señales fueron imitadas. Alguien creó identidades falsas de naves y las superpuso sobre las originales. El exconsultor financiero concluyó: y alguien apostó miles de millones a un colapso temporal del mercado petrolero. No es un ataque militar, es un ataque económico. Pero entonces, el especialista en ciberseguridad mostró algo que congeló la sala. Miren este patrón, dijo mientras abría un archivo encriptado. No pertenece a Irán, no pertenece a Estados Unidos, ni siquiera pertenece a un estado. Una gráfica brillante apareció en la pantalla, una firma digital, una huella perfecta, imposible de producir sin acceso a tecnología de élite. El intermediario la reconoció de inmediato. Era la marca de una red clandestina que operaba desde hace años entre Asia, Europa y el Golfo. No eran terroristas, ni mercenarios, ni espías tradicionales. Eran estrategas privados, economistas, hackers, exmilitares, inversionistas ocultos, un colectivo de élite que utilizaba tensiones geopolíticas para alterar el tablero global y multiplicar fortunas. Esa red tenía un nombre entre quienes conocen el mundo real del poder: el Consorcio Sombrío.
Su objetivo nunca era crear guerras. Su objetivo era crear caos controlado. Caos que hace subir o bajar mercados. Caos que asusta a gobiernos. Caos que llena cuentas secretas. A la analista habló en voz baja, como si temiera que las paredes escucharan. Si ellos están detrás, quieren algo más que dinero. Quieren reescribir alianzas. Quieren que Irán y Estados Unidos se culpen mutuamente y que el mundo tome posición. El intermediario entendió el peligro. Si esa manipulación no se detenía, dos gigantes serían empujados a un conflicto que nadie pidió, pero todos sufrirían. Respiró hondo. Necesito saber dónde están, dijo. ¿Y qué planean hacer después? El experto en ciberseguridad respondió. Tienen una ventana, pero es corta. Si no actuamos ahora, el consorcio hará desaparecer todas sus huellas en menos de 48 horas. Y cuando eso ocurra, el mundo verá solo una cosa. La sala quedó en silencio. Una guerra que nadie podrá explicar, finalizó él. El intermediario cerró los ojos. No por miedo, es sino por algo mucho peor. Certeza. Sabía que para detener al consorcio sombrío, debía entrar más profundo en un juego donde las reglas ya no existían. Una guerra silenciosa estaba a punto de intensificarse. El intermediario sabía que enfrentar directamente al consorcio sombrío sería inútil. No eran un ejército, no tenían un cuartel, no operaban bajo ningún sistema conocido, eran un fantasma colectivo, una mente repartida entre países, bancos, redes y servidores ocultos. Para detenerlos, necesitaba algo que ellos no esperaban: exposición. No exposición pública, sino exposición estratégica. Hacer que ciertos gobiernos sospecharan lo suficiente para frenar cualquier reacción impulsiva, pero no tanto como para entrar en pánico. Un equilibrio delicado, donde cada palabra enviada en un canal diplomático podía salvar o destruir al mundo. El primer paso era contactar a las personas que realmente mueven los hilos, los asesores que susurran al oído de los presidentes, los reguladores que pueden congelar mercados con un informe, los directores de energía capaces de reactivar rutas en segundos. Pero había un problema. Si revelaba que un grupo clandestino estaba manipulando la crisis, el mundo entero entraría en histeria. Los mercados se desplomarían. El petróleo se dispararía. Y peor aún, los gobiernos comenzarían a culparse unos a otros, acelerando exactamente lo que el consorcio quería. Así que el intermediario debía decir la verdad, sin decir la verdad. Preparó un paquete de datos. No contenía nombres, no contenía acusaciones, solo patrones matemáticos o señales de manipulación y predicciones. Información suficiente para que los expertos entendieran la gravedad, pero no lo suficiente para que identificaran a los culpables. Era un mensaje construido para ser interpretado, no para ser explicado. A las 19:46 envió la primera transmisión. Un servidor clandestino en Ginebra la redirigió a Washington. A las 19:47 la segunda. Error intencional para que pareciera un reporte técnico. A las 19:49 la tercera. Directo a una oficina de seguridad energética en Europa. A las 19:52, los mercados empezaron a reaccionar. Pronto, señales económicas mostraron movimientos inusuales. Ciertos inversionistas retiraron dinero, otros congelaron operaciones. Funcionarios de alto nivel empezaron a pedir verificación independiente. Todo indicaba que sus advertencias estaban funcionando. Pero el consorcio sombrío lo notó. A las 20:03, un servidor desconocido intentó rastrear el origen de la transmisión del intermediario. A las 20:05, un sistema financiero en Dubái recibió una alerta silenciosa. A las 20:07, una orden interna circuló entre miembros del consorcio: neutralizar interferencias. El intermediario entendió el mensaje. Ya no estaba observando. Estaba siendo observado. A las 20:12, su teléfono vibró con una notificación que no debería existir.
Un mensaje sin remitente, sin firma, sin código. Solo una frase. Sabemos lo que haces. Detente. No se sorprendió. El consorcio siempre actuaba así, sin rabia, sin amenaza directa, solo con certeza absoluta. Eran depredadores silenciosos, capaces de borrar a un enemigo sin disparar una bala. Pero él no se detuvo. Abrió un canal más profundo, o uno que no había usado en años. Una red clandestina donde expertos independientes, exdiplomáticos y analistas retirados compartían información fuera del alcance de los gobiernos. Entró con un identificador antiguo, uno que solo usaba cuando el peligro superaba cualquier nivel conocido. En segundos, la red se activó. Mensajes en francés, árabe, turco, inglés y español comenzaron a llegar. Preguntas, confirmaciones, advertencias, hasta que apareció una línea destacada, escrita por un analista veterano. El consorcio no busca causar un conflicto, busca que parezca inevitable. El intermediario lo leyó 2 veces, y lo entendió todo. El objetivo no era que Irán atacara, ni que Estados Unidos respondiera. El objetivo era que ambos creyeran que el otro lo haría. Y cuando dos gigantes creen que el otro se prepara para golpear, no esperan. Atacan primero. Esa revelación cayó como un peso en la sala sin ventanas donde estaba reunido. El tiempo se había convertido en enemigo. Si no lograba neutralizar la ilusión de guerra que el consorcio estaba fabricando, el mundo entraría solo en el conflicto, sin necesidad de un ataque real. Por primera vez en mucho tiempo, el intermediario sintió algo parecido al miedo, no por él, sino por lo que vendría si fallaba. Cuando todo parecía fuera de control, el intermediario tomó la decisión más arriesgada: actuar directamente sobre las piezas visibles, pero sin revelar jamás a quién enfrentaba. Cada mensaje enviado, cada llamada cifrada, cada indicio dejado, estaba diseñado para guiar a los poderosos sin que supieran que eran guiados. En menos de una hora, el flujo de información comenzó a modificar la percepción de los líderes. Documentos técnicos, análisis de riesgos, alertas financieras cuidadosamente construidas. Todo apuntaba a la misma conclusión. La crisis podría resolverse si se coordinaban, pero nadie sabía que detrás de todo estaba una red secreta, invisible y extremadamente sofisticada. Y funcionó. Los buques apagados encendieron sus luces nuevamente. Las rutas petroleras se reactivaron, los precios comenzaron a estabilizarse y los mercados respiraron aliviados. Para el mundo, nada había pasado. Todo parecía normal, como si el peligro nunca hubiera existido. Pero la realidad era otra. Una guerra silenciosa había sido evitada. Un colapso económico global, detenido. Todo gracias a decisiones que nadie conocería jamás. Pero la sombra del consorcio seguía moviéndose, más fuerte y más paciente que nunca. Y el intermediario sabía que esta victoria era solo temporal. Se sentó en la penumbra de la sala. Miró la ciudad a través de una ventana cubierta de humo y luces lejanas. Ningún aplauso, ningún reconocimiento, ningún titular. Solo la certeza de que en el mundo real, los héroes y los villanos viven ocultos, y que los movimientos más importantes nunca se ven, solo se sienten. El mensaje final del intermediario fue simple: el mundo no sabe que lo salvamos, y mientras sigan creyendo que todo ocurre por accidente, siempre podremos mover las piezas, porque en las sombras la verdadera batalla nunca termina. Los más poderosos no disparan armas, no declaran guerras, simplemente controlan lo que otros creen que es casualidad. Y así, mientras la humanidad duerme tranquila, alguien sigue vigilando. Alguien que entiende que el poder absoluto no se grita, se ejerce desde el silencio, que la historia nunca contará quién evitó el desastre, pero que cada movimiento del mercado, cada decisión de un líder, cada fluctuación en la energía del mundo, lleva la firma invisible de aquellos que operan en las sombras.
En el mundo de la verdadera influencia, todo está diseñado. Nada ocurre por accidente. Y los que saben, siempre ganan.